¿Nunca te has topado con esa pregunta? La pregunta, ¿qué quieres primero? ¿La buena o la mala noticia? Normalmente las personas acostumbran a pedir la mala noticia primero. No sé cuál eres tú, pero de eso podemos hablar más adelante. La mala noticia tiene que ver con que somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios y eso lo repasamos la vez anterior, así que si quieren ir atrás pueden chequear. Pero yo quería hablar de esto a través de dos historias que están en la Biblia. La primera está en Génesis, capítulo del 1 al 3, completito. Así que si quieren leer algo bien importante para sus vidas, lean eso. Génesis 1, 2 y 3 completito. Y es de esta forma. Dios, en la eternidad, desde la eternidad, tomó una decisión para glorificarse, crear a unas personas. Y esas personas, pues, somos nosotros, ¿verdad? Seres humanos. Pero obviamente no empezó con nosotros, empezó con Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros humanos. Esos dos primeros humanos se les dio una sola regla. La regla era que debían obedecer, simplemente. Dios les dijo que no comieran del árbol, ¿verdad? De la fruta prohibida. Y estas personas se dejaron seducir por la serpiente. Pero cuando nosotros escuchamos esa historia, a veces perdemos de perspectiva muchas cosas. Y la mala noticia tiene que ver con esto. La caída de Adán hereda en nosotros lo que le llaman muchos cristianos, pues, ¿verdad? El pecado original. Nosotros, los seres humanos, en ese momento fuimos representados por Adán y Eva, por algo que ellos hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron tan malo? Desobedecer, pero no solamente desobedecer ¿cómo? Nunca te has preguntado eso, desobedecer ¿cómo eso puede ser tan grande? Y es que yo no sé si se recuerdan que en esa historia, cuando Adán come de la fruta, previo a eso, la serpiente les estaba cuestionando a Eva lo que Dios le había dicho como mandamiento. En otras palabras dice que Dios dijo que cuando ustedes coman de eso ustedes van a morir. ¿Estás seguro? Realmente esa es la astucia con la cual viene esa pregunta y la astucia con la cual viene ese cuestionamiento de si nosotros debemos obedecer a Dios o no. Y lo que está sucediendo en ese momento no solamente es que se desobedece y ya, sino que está habiendo una sustitución del ser humano y su voluntad por la voluntad de Dios. Nosotros estamos sustituyendo quienes somos cuando desobedecemos a Dios. Sustituimos a Dios en nuestra vida por nosotros mismos. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros heredamos. Heredamos, ¿verdad? Una genética caída, un mundo caído, todo eso. Unas perspectivas que vienen así. Entonces, nosotros ya vivimos desde ahí en adelante. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, hay otra historia bien importante. Hay muchas cosas que yo les podría hablar de esto, pero yo me voy a quedar aquí rapidito. En Mateo 16, versículos del 21 al 24 aproximadamente, voy a leerlo, dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, entonces Jesús ya diciéndole a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Lo mismo, piensa lo del hombre, sustituye la voluntad de Dios por la voluntad del hombre. Pedro, incluso en una buena intención, sustituyó la voluntad de Dios por la voluntad de los hombres. Por eso Jesús le dice a Pedro que quítate de mí, Satanás, estás estorbando. Básicamente, cuando nosotros pensamos que Dios nos necesita, le estamos faltando el respeto a Dios. Y en este caso, Pedro le pasó esto. Estamos diciéndole a Dios, Dios, tú necesitas de
consejo. Por eso es que Pedro lo saca aparte, dice que lo saca aparte. Y le trata de convencer, mira, que no te pase esto. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un ídolo. Y eso es básicamente lo que pasa con el pecado. Nosotros convertimos nuestra voluntad en nuestro Dios y lo sustituimos. Incluso una buena intención como la de Pedro se convierte en lo más horrible. Incluso que Jesús te diga a Satanás. O sea, tú eres un adversario en este momento, en lo que es la voluntad de Dios. Eso sucede, ¿por qué? Eso sucede porque tú sustituyes la voluntad de Dios por la tuya. Eso es desobedecer. Eso es el pecado. Esa es la mala noticia. Nosotros nos creemos Dios. Entonces, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Dice, me eres de tropiezo, pues no piensas las cosas de Dios. No piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Esa es la mala noticia. De ahí partimos, entonces, para hablar lo que es el Evangelio. Y bien interesante, no solamente le faltamos de respeto a Dios, ¿verdad? Cuando creemos que Él nos necesita, mira Jesús, no te pase esto. Pedro tenía un ídolo bien grande. El ídolo de Pedro, algo que a mí me interesa mucho comunicar, es el ídolo tan grande que nosotros a veces ponemos en la cultura, en los gobiernos, en las estructuras sociales. Pedro, lo que tenía un ídolo bien grande, él lo que quería era un rey para ese momento, una burocracia nueva. Pedro pensaba que él iba a pertenecer a esa nueva burocracia, donde él iba a ser, no sé, el secretario de la mano derecha de Cristo en Jerusalén y ya. Entonces, obviamente, eso era un ídolo porque eso no era lo que Dios quería hacer. Lo que Dios quería hacer era mucho más grande. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando a veces queremos encajonar a Dios en nuestras perspectivas y no vemos su voluntad desde la eternidad. Por eso traje desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía un plan para todas estas cosas. Y que el ser humano tropieza, no lo deshace. Dios lo cumple a través de eso, pero de eso hablaremos en un futuro. Otra cosa es que nosotros, cuando sustituimos nuestra voluntad por la de Dios, nos creemos el centro del universo. Y nos gusta ser el centro del universo. De hecho, es bien difícil no ponernos en una perspectiva de no ser el centro del universo. Pensamos en nosotros, en lo que nosotros quisiéramos, cuán cómodos estaríamos si en vez de Jesús morir en la cruz, dice Jesús, ¿por qué tú hiciste eso? Si tú eras famoso ya, tú lo que tienes que hacer era reclamar el reino y ya. Y yo iba a estar a tu derecha, el otro a la izquierda, y íbamos a cuadrar esto bien chévere, y tú podías reinar, la gente ya te estaba esperando. No, Dios no quería una burocracia, sustituir esa burocracia que ya había en Jerusalén, que si los partidos de los saduceos y los fariseos, no, eso no es lo que Dios venía a hacer a través de Jesucristo. Es mucho más grande. Tiene que ver con esto que estoy compartiendo con ustedes poco a poco, el Evangelio. ¿Okay? Así que nosotros sustituimos a Dios. Nosotros sustituimos a Dios y su voluntad por las cosas que nosotros quisiéramos que pasaran. A veces parecen buenas, como querer salvar a Jesús de la cruz. ¿Okay? Y por último, cuando la serpiente reinterpreta lo que Dios quería hacer en Eva y en Adán, cuestionando la palabra de Dios, diciendo, ¿tú crees que lo que Dios quiso decir fue eso? Nosotros hacemos eso todo el tiempo, nuestra idolatría es esa. Nuestra idolatría es, nosotros quisiéramos interpretar todo a nuestra forma, a nuestra manera. Yo quisiera que lo que yo digo, eso sea, así sean las cosas. Y yo no me voy a morir, yo estoy bien, o no, eso no es pecado, eso no, ¿sabes? Eso a Dios no le molesta mucho que yo haga o deshaga tal cosa. No, por eso es que Dios es claro. Es más, Dios fue tan claro que lo dio una sola ley. No comerás del fruto de este árbol, ¡pam! Y hasta le enseñó cuál era. ¿Ok? Y nosotros, cuando somos enemigos de Dios, porque reinterpretamos la realidad a nuestra forma. Nosotros queremos ser los que interpretamos la realidad. Nosotros queremos ser que cuando leamos la Biblia, nosotros somos los que le decimos lo que es la Biblia. No la Biblia nos dice a nosotros lo que debemos ser. Y eso es idolatría. Eso es sustituir a Dios. Eso es cometer este pecado tan grande de enemistad con Dios. Es creernos que podemos ser Dios en alguna u otra forma. ¿Eres de los que prefieres la buena o la mala noticia primero?
por lo menos yo, no sé ustedes, pero yo siempre prefiero la mala noticia porque eso me da un trasfondo a mí de pues también cuando me digas la buena por lo menos me voy a sentir aliviado. Y básicamente eso es lo que voy a hacer hoy, lo voy a dejar con la mala noticia. La mala noticia es que somos enemigos de Dios. Queremos ser Dios en nuestra propia vida, queremos ser Dios en nuestro propio cuerpo, queremos ser Dios en nuestra propia mente, queremos ser Dios, queremos sustituir la voluntad de Dios por la nuestra. No nos gusta que nos reten a nosotros, nos gusta sentirnos que la gente nos entienda, sentirnos tranquilos, nos gusta que cuando yo leo algo en la Biblia que sea para mí, como yo lo sienta, o cuando yo leo algo en un libro sea para mí, todo es para mí. Entonces sustituimos a Dios por nosotros mismos. Y eso es la súper mala noticia. No pueden haber dos dioses en este universo. Esa es la mala noticia. Solamente hay un solo Dios. Un solo Dios. Y ese, ¿verdad? Es el Dios bíblico del cual yo voy a estar hablando a través de todos estos videos, si el Señor me lo permite. Pero pues, la buena noticia, yo les puedo adelantar algo para aquellos que tal vez se puedan quedar como que, ay Dios mío, la buena noticia tiene que ver con cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús, como yo les dije la otra vez, no solamente era la noticia, no solamente era el noticiero, Él es todo. Él es quien trae la noticia, Él es la noticia y Él es la voluntad de Dios mismo. No quisiera irme sin, ¿verdad?, saludar a los que estaban viendo. Gracias por compartirlo. Mi intención con estos videos y con algunos otros hermanos que me van a estar ayudando pronto es hacer unos videos un poco más cortos y pues tratar de traer el Evangelio y qué es el Evangelio a través de diferentes formas de comunicarlo. Dios los cuide mucho.